hecho, tenemos que decir sorprendente. Sorprendió hace un mes la detención de este ex secretario de Defensa de México y sorprende ahora su liberación por parte de Estados Unidos y su entrega a México. Ya ha llegado a México este ex secretario de Defensa, este militar, este general retirado, que era acusado de vínculos con el narcotráfico por parte de Estados Unidos, que se había llevado a cabo una investigación muy profunda y desde hace mucho tiempo contra este general y cuyo arresto tomó por sorpresa al gobierno de México y enfureció al gobierno de México, según hemos podido ver y leer en diferentes medios. Me preguntas por las reacciones, ¿no, Osvaldo? Sí, obviamente es un tema que no es menor, porque México y sobre todo Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que una de sus metas es combatir la corrupción en el país, y este es un caso bastante emblemático. Exacto. ¿Qué tipo de reacciones han habido hasta ahora? Bueno, es un caso que es sorprendente y porque además el general Cienfuegos ha sido liberado como ciudadano normal, es decir, que no está siendo detenido en México. Ya ha llegado a México y entre las reacciones, bueno, el gobierno de México lo ve como una victoria porque obviamente desde que fue detenido y que se anunció esta detención, el gobierno de México expresó, según hemos podido leer en los medios, por diferentes canales, expresó su rechazo y pues se enfureció, ¿no? Porque fue no por su detención en sí, sino porque no fue, digamos, coordinado con el gobierno mexicano. Sabemos que el señor Ebrard, el canciller de México, pues lo ha tomado positivamente y ha dado alguna explicación sobre esta detención. Si lo podemos escuchar, por favor. Si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. General Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad. No está detenido. Esto establece un precedente en materia de cooperación entre los dos países, que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, pues esas son las explicaciones del canciller sobre el general Cienfuegos, su llegada a México y que sabemos que, bueno, que va a ser tratado, la Fiscalía va a investigar, pero que de momento es un ciudadano libre y no es detenido. Xavi, Ebrard dice varias cosas que llaman la atención. Uno, recalca la palabra que queda en libertad, con ese mismo tono lo dice, sí, que esto marca un precedente y que esperen que esto no vuelva a ocurrir. Son palabras del canciller en este caso. ¿Cómo se explica el proceder de Estados Unidos, las decisiones que ha tomado y este revés que tiene el caso de Cienfuegos? Sí, bueno, sabemos que ha habido una negociación, según ha dicho el propio gobierno, pero los motivos, lo que ha sucedido para que se libere después de esa política agresiva que ha llevado Donald Trump, digamos, contra el narcotráfico y ahora pues con esta investigación y este arresto, que de golpe haya cambiado esa política agresiva, pues genera muchas preguntas y bueno, de momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha entregado, digamos, todas las pruebas que había reunido contra este general, las ha entregado a México. Y pues entre las inquietudes y entre las cosas que circulan en los medios, pues podemos destacar, por ejemplo, que el New York Times dice que esta liberación abrupta se debe a que, bueno, funcionarios mexicanos amenazaron con expulsar a agentes antidroga de Estados Unidos, los de la DEA. La DEA. Y que entonces fue por eso que Estados Unidos decidió liberar al general. Esto según 3 fuentes que cita el New York Times. Luego también dicen que, bueno, que a lo mejor fue el sector militar que presionó a Andrés Manuel López Obrador para que gestionara la liberación del general, ¿no? Porque también era un sector que estaba muy enfurecido por esta detención, ¿no? Hay otra tesis que dice que, bueno, que quizá, yo qué sé, podemos decir que el narco, ¿no? El sector del narco no le interesaría, ¿no? que
digamos, de ser verdad esas acusaciones sobre sus vínculos del general, ahí, bueno, se revelaran, ¿no? También podría ser a mayor, ciertas... porque en el fondo se ven los vínculos directos entre autoridades con el narco y obviamente ahí la investigación iría por otro camino. Exacto, pero Osvaldo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, bueno, que a pesar de todo esto, de su liberación, esto no se trata de, no va a haber impunidad y no es un acuerdo de impunidad. Veamos lo que ha dicho el presidente. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. Bueno, asegura que no va a haber impunidad, pero defiende también a la institución militar y a toda costa, ¿no? Ahora, ¿quién es, para entender bien, el general Cienfuegos? ¿Por qué es tan importante esta figura hoy día? Bueno, Osvaldo, te diré brevemente que es una figura muy importante en México porque él pues fue secretario de Defensa, el jefe máximo del Ejército entre 2012 y 2018 y estuvo en parte bajo el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, había una serie de acusaciones contra él, la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía lo acusaba de cubrir a los militares en una serie de crímenes y hechos como, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, que fue un caso muy trágico en estos últimos 13 años. También lideró gran parte de la guerra contra las drogas, esta famosa guerra contra las drogas que, bueno, que hemos visto que generó mucha violencia en México y que, pues, ahí siguen las drogas y el narcotráfico y que tan infame es. Y esas son algunas de las cosas más relevantes. Ahora, Shadi, para ir concluyendo, pero es importante también entender o pensar a qué puede llevar esto considerando las políticas de Andrés Manuel López Obrador hoy día en México. Sí, pues bueno, como hemos visto, Obrador dice que no va a haber impunidad. Sin embargo, de momento, pues la Fiscalía está investigando. No sabemos si lo acusará por los mismos delitos de los que se le acusa a este general en Estados Unidos, que es lavado de dinero, relación con el narcotráfico, con un cártel muy importante, ayuda en ese transporte de las drogas y una serie de detalles muy macabros que, de ser verdad, pues son muy fuertes. Eso respecto al caso del general, y luego, más grande en México, pues ya hemos estado viendo que están pasando cosas muy fuertes y muy importantes porque hemos visto cómo recientemente fue el detenido y extraditado en España, pues el que fuera jefe de la petrolera estatal Pemex, claro, que amenaza con revelar detalles de corrupción y de una serie de entramados en los gobiernos que no se limitan, digamos, a Peña Nieto, sino pues a Calderón y a otros expresidentes que ya sabemos que, bueno, que podrían ser ajusticiados según vimos en las políticas de AMLO también, exactamente, que insiste en que sea la ciudadanía quien elija si se lleva a juicio o no a los expresidentes. A ver qué detalles emergirán en estos últimos días.